Vamos a ampliarlo. Jesús habló muchas cosas, pero una de las cosas que Juan mostró era su poder divino y también toda su divinidad, o sea, mostró que él era Dios. Pero muchas personas no ven a Jesús como Dios. Voy a estar volteando para acá, que tengo la pantalla que me da la presentación, ya que tengo la cámara. Entonces, si me dices, ¿para dónde está volteando? Es porque estoy viendo la pantalla. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy se llama Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo creo que hemos escuchado muchísimo de esto. Hay muchos carros que llevan ahí en la defensa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en realidad a veces no entendemos qué estaba pasando antes y a qué se refería Jesús con esto. Pero vamos a ver y vamos a estudiar principalmente qué sucedió. Ya no solamente Juan lo estaba mencionando, ni Jesús era la primera vez que lo hablaba. De hecho, ya se había dicho desde antes que él iba a ser el camino para todo, ¿no? Pero veamos lo que pasa, ¿de dónde viene esto? Estábamos aquí en el capítulo 14, en el versículo 1, dice Jesús, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Y antes de continuar, yo quiero decirte, si sabes lo que pasó en el capítulo 13. En el capítulo 13 estaban cenando y bueno, lo que sucedió fue que Jesús da a conocer que Judas lo va a traicionar y que Pedro lo va a abandonar, que lo iba a negar. Entonces estamos ante una situación un poquito complicada para el corazón de Jesús, pero también para todos los discípulos. Se acaban de enterar que no van a ser fieles, que hay un traidor entre ellos y que Pedro, quien creían que iba a quedar como sucesor, pues resulta que lo va a negar. Entonces hay mucho en el corazón de inseguridad, de qué va a pasar con nosotros. Jesús va a morir, Pedro lo va a negar, Judas lo traicionó y dice que todos los demás lo vamos a abandonar. Entonces hay mucha angustia. Por eso Jesús dice, no se preocupen, estaban muy angustiados. Confíen en Dios, confíen también en mí. Dice, hay muchos lugares en la casa de mi padre, si no fuera así, se los diría, voy a prepararles un lugar y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré, los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Primeramente tenemos que entender aquí qué estaba pasando, o sea, era una cuestión así media complicada, en donde ellos están sin saber qué va a pasar con sus vidas, sin saber qué es lo que Jesús estaba planeando. En ese momento ellos no sabían. Cuando Juan lo cuenta, de repente Juan mete, bueno, es que Judas era traidor, bueno, es que pasa esto, pero recuerden que el Evangelio de Juan fue uno de los últimos en escribirse. Ya habían pasado casi 60 años después de que Jesús había muerto. Entonces, están aquí en una situación, Juan nos está presentando la realidad de lo que estaba pasando, cómo ellos se estaban sintiendo en ese momento. Obviamente Juan aclara cosas ya después de muchos años, pero en este momento así era el corazón de ellos, con muchas dudas sobre Jesús. ¿Qué vamos a hacer si tú te vas? ¿Y cómo llegamos a donde tú vas? O sea, esa es la cosa más interesante. Chicos, yo me voy al cielo, voy con mi padre, todo genial, nos vemos. Y ellos, ¿y nosotros qué hacemos? Entonces es interesante esta parte, ¿no? Pero no es solamente algo que ellos estaban así sintiendo, era algo que Jesús ya había enseñado, pero posiblemente ellos lo habían olvidado. Entonces Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre, eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Y aquí vamos a identificar algo. Jesús no solamente está diciendo que Él es el camino, también está diciendo que Él es Dios. Y es aquí donde las cosas se rompen dentro de nuestra mente. Porque ¿cómo es posible que un hombre que iba a morir fuera Dios? Entonces ellos están así como, a ver, recapitulemos. Te van a matar, te vas, nos dejas,
no sabemos qué va a pasar, todo el mundo aquí, pura traición, pura negación, y ahora resulta que tú eres Dios. ¿Cómo? Entonces ellos están muy confundidos, pero Jesús está poniendo las bases de todo lo que iba a venir después. Ellos iban a entenderlo después, como les dice más adelante en los capítulos 16 y en el capítulo especialmente que dice, no lo entienden ahora, lo van a entender después. Pero esta parte, Jesús está diciendo, a ver, aquí es un problema de conocimiento, es decir, no me conoces bien. Vamos entonces a ver cada una de estas partes, ¿no? Principalmente entender el camino. ¿Por qué Jesús estaba diciendo eso? Ya lo habían dicho tiempo antes. Aquí cuando Zacarías, el papá, ¿no? El padre de Juan el Bautista, le regresa su voz porque había quedado mudo, empieza a cantar y alabar a Dios. Entre esas cosas que él dijo, había dicho esto: Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte, será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Muchas profecías sobre Jesús referían que iba a ser alguien que iba a guiar los pasos de la gente, de su pueblo, hacia Dios. Esto no era nuevo. Jesús no les estaba diciendo exactamente como yo soy Dios y bajé, pero les estaba diciendo, yo soy el camino, o sea, no hay otra forma de llegar, porque esto ya estaba anticipado. Desde mucho tiempo antes, Jesús había sido profetizado que iba a bajar, que iba a venir y que iba a guiar a todos. Entonces, aquí había para los judíos no una confusión de quién era el camino, en realidad era a quién seguimos para llegar a Dios. Porque ellos tenían la ley, obviamente, siglos y siglos de ley, pero en este momento estaba habiendo algo nuevo. Entonces, ya había esta guía, ya había esta instrucción. Él va a guiar nuestros pasos hacia la paz. Entonces, vemos otra parte interesante que también Jesús habló. En Mateo 7, en el versículo 13 y 14 dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición. Entonces es fácil, muy fácil, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso no son muy pocos los que lo encuentran. Y aquí es donde empieza la disyuntiva. ¿Es Jesús el camino? ¿No es el camino? Pero principalmente hay dos caminos. Aquí tenemos que entender esto. Primeramente, muchos siguen el camino de la perdición, pero tristemente no se dan cuenta. O sea, es como, no sé, si has caminado sobre un camino que está entre las hierbas, entre un camino pedregoso, obviamente no es fácil, ¿no? Es difícil de caminar, hay espinas, y tienes que abrir camino, ya hay piedras, ya hay picos y te lastimas. O sea, no es fácil. Pero si tú agarras un lugar estrecho, pues obviamente va un montón de personas porque es el camino más fácil. La verdad es que aquí tenemos que entender lo que Jesús está diciendo es, tú llevas tu vida por donde todos van, no te garantizo para nada que vas a llegar al lugar que quieres llegar. ¿Te ha pasado ir de repente estar, no sé, en la Ciudad de México? Pasaba, era muy común ver que gente corría para algún lugar y todo el mundo corría en automático porque no sabían ni qué estaba pasando, pero corrían para ver qué estaba pasando. O sea, nadie sabía qué estaba pasando, pero todos corrían por ahí. Y yo de repente los veía pasar y dije, igual, ¿no? Dan ganas de ir detrás y de repente, pues vamos a ver. Y nada, había pasado algo, un accidente, estaban pegándole a alguien, pero todos corrían hacia allá, hacia el riesgo, porque no sabían qué iba a pasar. Igual era una bomba, igual había algo, y no. Muchas personas caminan hoy en día, o llegamos a caminar, a mí me pasó, con lo que hacían todos. Bueno, ¿por qué lo haces? ¿Por qué fumas? Ah, porque todo el mundo lo hace. ¿No? ¿Por qué tomas? Porque todo el mundo lo hace. O sea, llegas a la fiesta, todo el mundo lo hace. ¿Por qué haces esto? Ah, bueno, es que todo el mundo lo hace, ¿no? Me imagino que en Acapulco, yo siempre he pensado, si tú eres de Acapulco, todos saben nadar, ¿no? Yo tengo una anécdota muy chistosa y peligrosa en mi vida. Yo tenía
un familiar que era de Acapulco, bueno, familiar de mi cuñado. En una ocasión fuimos a nadar, yo era pequeño, yo creo que yo tenía unos 8 años y él tenía como 15, o sea, ya era más grande, y él era de Acapulco. Y me dijo, ¿sabes nadar? Y yo no sabía que era de Acapulco, ¿verdad? Pero le dije, sí. Dice, pues vamos a lanzarnos a la alberca. Corremos hacia la alberca, nos aventamos y pues resulta que era de 10 metros de profundidad. Entonces, obviamente yo sabía andar, pues en albercas pequeñas, tocaba el piso y salía, ¿no? Pero nunca me había metido en una alberca tan profunda y no sentía el fondo. Obviamente salgo y me estoy ahí ahogando y él pues se mete como tipo la quebrada y se mete y me saca de volar, ¿no? Si no hubiera sido que él estaba ahí cerca, mi familia estaba bien lejos, ¿no? Yo me hubiera ahogado. De repente damos por un hecho que todo el mundo sabe nadar, pero yo no lo sé, ¿verdad? Quizás haya personas en Acapulco que no saben nadar, pero así hay personas en nuestra vida que creemos que vamos por el camino correcto, que sabemos nadar, que nos la sabemos muy bien, que estamos caminando hacia Dios. Y oh, sorpresa, resulta que vas a donde todo el mundo va y estás caminando lo que todo el mundo camina. Y en realidad, lo fuerte de esto es que es un camino de perdición, es decir, te vas a perder. Y el otro camino, dice Jesús, es muy angosto y es muy difícil de transitar. No es cualquier camino, es mucho, muy difícil de transitar. Pocos lo encuentran. Entonces hay que pensar si realmente estamos siguiendo el camino. ¿Es Jesús, y es Jesús específicamente, el único camino a Dios? Quizás algunos digan, bueno, pues yo he escuchado de otros caminos. Dicen que todos los caminos llevan a Roma y pues no, déjame decirte que no todos los caminos llevan a Dios. El problema ha sido que desconocemos a Jesús, entonces desconocemos el camino. Hay una frase que a mí me pegó mucho, ¿no? Dicen que Buda dijo, yo parece que vi el camino. Dicen que Mahoma dijo, pues yo empecé a caminar el camino, pero Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, ninguno de ellos dijo, yo soy. Solamente Jesús dijo, yo soy. Entonces tenemos que entender la gran diferencia entre que vayas a estar siguiendo otro camino y andes medio perdido en otro lado y estés siguiendo realmente el camino correcto para llegar a Dios. Entonces, ¿cómo demostró Jesús ser el camino? Ahorita que nuestro hermano nos compartía acerca de cuando este hombre romano ve a Jesús crucificado y dice, en verdad este es el Hijo de Dios. Esto era lo más evidente. Discúlpame, no hay otro ser humano que haya muerto de esta manera por los demás. O sea, el sacrificio de Jesús en la cruz era el camino. Dijo, ustedes van a creer cuando el Hijo de Dios sea levantado. Y eso sucedió. O sea, cuando Jesús está en la cruz y muere, hasta los romanos reconocieron que era el Hijo de Dios. Toda la gente que estaba ahí pusieron a llorar porque se dieron cuenta de lo que habían hecho. Habían matado al Hijo de Dios. Podemos decir, pero wow, todas las palabras que dijo Jesús, igual nadie más las había dicho antes, de la manera en que lo dijo Jesús. La gente decía, él le enseña de una manera distinta. Pero lo impresionante de Jesús no era solamente su enseñanza. Eso es una de las grandes cosas que tenemos de Jesús registradas. Pero lo más poderoso era su sacrificio de amor. Esta es la manera en que se demuestra, y Jesús demuestra que Él es el camino. Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿es el camino hacia dónde? ¿Hacia la muerte? No, es el camino hacia Dios, realmente. Vamos a ver qué es Jesús, el camino hacia la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a conocer las grandes verdades que Dios quería mostrar solamente a través de Jesús. También vemos que es el camino hacia la vida. Una vida diferente que obviamente es el camino angosto y el camino hacia el amor y la verdad. Vamos a entender que Jesús es el único que nos puede llevar a conocer la verdad. Y ahora veamos exactamente a qué Jesús se refería, ¿no? Con esto. ¿Qué es la verdad? Es interesante porque Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Y Jesús ya no le dijo nada. Se quedó con la incógnita para toda su vida. Pero obviamente la verdad, Jesús ya la había revelado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Fíjense lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice,
aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Aquí tenemos que ver algo bien interesante. La mayoría de nosotros, no sé si como cristianos, alguien nos ha preguntado, no, pues sí, y qué cosas siguen ahí, qué cosas están prohibidas a donde tú vas, y qué leyes siguen, y qué reglas siguen, y se puede fumar, no se puede fumar, se puede bailar, no se puede bailar. Y de repente dices, híjoles, el mundo está muy confundido. ¿Por qué? Porque llevamos miles de años, o siglos, milenios, siguiendo leyes. Y Jesús estaba con eso, o sea, Jesús llega y la ley de Moisés, pues era todo, para la vida de los judíos, para todo Israel, para hasta gente de afuera. Pero entonces había algo, era el conocimiento de la ley, de los estatutos de Dios, de lo que Dios quería, de lo que Dios le agradaba, de lo que no le agradaba, de lo que quería que hicieran, de lo que era mejor para ellos, era su voluntad. Pero nadie lo había visto hecho realidad. Y esta es la parte interesante. Esa ley que implicaba el amor y la verdad, en la práctica, cómo llevarlo, el único que lo dio a conocer fue Jesús. Si tú quieres saber exactamente cómo se debe de vivir, el único que lo pudo lograr y enseñarlo es Jesús. Jesús dice que nos dio a conocer el amor y la verdad. No solamente el amor, de repente todos, ay, Jesús es puro amor, Dios es amor. Sí, pero también es verdad. Por eso Jesús está diciendo el camino, la verdad. Pero lo interesante es que dice aquí, y que es Dios mismo que nos ha enseñado cómo es Él. Hay dos cosas que conocemos en las Escrituras, mis hermanos y amigos. ¿Quién es Dios? Que es lo más importante, pero también quiénes somos nosotros. Si tú quieres saber cómo eres tú, no te veas en un espejo, eso ya lo ves diario y no entiendes, ¿no? Ni siquiera sabemos cómo somos nosotros mismos. ¿Quieres saber cómo eres tú y cómo es tu corazón? Abre la Biblia y te va a dar miedo saber cómo eres tú. ¿Y sabes qué? Te va a dar mucha esperanza saber cómo es Dios. Porque lo increíble de todo esto es que el amor y la verdad se vuelven realidad en Jesucristo. Entonces hemos recibido muchas bendiciones a través de esto. ¿Qué significa esto? Jesús amaba la palabra de Dios, aparte de que Él era la palabra de Dios, pero amaba las palabras de Dios. Y algo que nos llama a hacer, en el versículo 21 que estamos estudiando, Juan 14, dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. ¿Sabes? Y en especial para mis hermanos que estamos conectados hoy y amigos aún, igual. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios no es una ley. Es decir, es una voluntad. Es la voluntad de Dios. Es la esencia de lo que Dios es. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. Jesús dice, yo amo hacer lo que mi Padre quiere porque lo amo a Él. Entonces Jesús está diciendo, sencillo, si tú me amas, vas a hacerlo vas a obedecerme porque me amas de verdad. O sea, yo si algo me pide mi esposa, que se conectó en otra cámara porque aquí yo me muevo mucho y no le iba a dejar, ¿no? Que estuviera aquí, le iba a dar de manotazos. Pero si yo amo a mi esposa y me pide, oye, ¿puedes ir por las tortillas? Claro, de repente es como, voy por las tortillas, pero voy porque la amo, ¿no? No, y porque a lo mejor tengo hambre también, ¿verdad? Pero vamos a hacer las cosas por amor. Dime una cosa, tú tienes hijos, si tú tienes hijos, tú no quieres que tus hijos te digan, está bien, papá, me da mucho miedo, te voy a obedecer. Qué horror siento de obedecerte, pero lo voy a hacer.
¿O prefieres que tu hijo diga, papá, te amo y pídeme lo que sea? Lo voy a hacer porque te amo. Yo creo que Dios espera esto de nosotros, que hagamos las cosas por el amor que sentimos por Él. Jesús está diciendo, si tú me amas, vas a obedecer lo que yo diga. Y amar a Jesús también implicaría amar lo que Él dice. Obviamente, hacerlo, pero amar lo que Él dice. Muchos de nosotros nos da sueño estudiar la Biblia. Es que voy a leer, oh, hizo un libro. Yo he empezado a estudiar con personas, oh, es que está así. Cuando yo veía la Biblia, decía que lo voy a leer toda. Cuando yo empecé de cristiano, leí la Biblia en 6 meses, porque tenía mucha hambre de Dios. Porque ya había sido engañado muchas veces en unas religiones. Porque entendía que todo lo que me habían dicho antes era mentira. Y ya no quería seguir engañado. Yo quería conocer la verdad. Muchos años después entendí el amor, pero en ese momento quería conocer la verdad. Dije, nunca más alguien me va a engañar. Cuando uno ama la palabra de Dios, mis hermanos, uno se mete. Lees un capítulo, ya quieres otro, y lees otro y dices, yo quiero más, y quiero ir a las referencias y todo, y buscas una Biblia, y buscas otra Biblia, y buscas otra traducción. ¿Sabes cuántas traducciones hay en español? Hay muchísimas. Pero lo especial no es en español, lo especial es que pudieras tener una Biblia en griego y entenderlo. Y entender lo que Jesús está hablando y decir, esto es lo que yo quiero para mi vida. Esta verdad, la que está aquí, la que dejó Jesús. Porque mira, amigo, esto es para los amigos que están aquí con nosotros. Tú puedes ir y leer el libro que quieras, pero la luz que trae es como si pusieras ahorita un foco ahí en la playa de Acapulco, no se nota. O sea, de día. Está el sol y está el foquito tuyo que no alumbra nada. Así es la diferencia entre estudiar la Biblia y leer cualquier otra cosa. Dios te va a traer muchísima luz. La palabra de Dios trae muchísima luz, por eso dice Jesús, yo soy la luz. Cuando tú empiezas a estudiar quién es Jesús, simplemente dices, ¿qué es esto? La otra opción es vivir en la oscuridad, vivir a ciegas. Porque lo que estábamos leyendo iba a traer la luz para guiar a los que están en la oscuridad. Entonces, fíjate lo que dice, yo lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Y esto es una promesa de Dios increíble para todos nosotros. Cada vez que tú y yo estudiamos la palabra de Dios, adivina quién se está revelando. Jesús mismo está diciendo, este soy yo, conóceme bien. Y cada vez que tú haces eso, te enamoras más de Jesús, lo amas más y lo obedeces más. Te apartas de la palabra de Dios, adivina qué. Vas hacia el camino a la perdición y obviamente te vas a apartar de hacer lo que Dios está diciendo. Entonces Jesús dice, yo soy la verdad. Amemos esa verdad. ¿No? Y más adelante, versículo 23, lo vuelve a decir. Dice, si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con él. Esa es la segunda promesa. O sea, ya estás conociendo a Jesús, estás creciendo en amarlo, creciendo en obedecerlo, y adivina qué, dice, mi Padre y yo venimos a vivir con él. O mira lo que pasa en tu casa. Todo se empieza a transformar por la llegada de Dios. Tú dices, no puedo hacer que Dios baje. Mira, Jesús dice, sí, sí puedes hacerlo. Si tú me amas y me obedeces, yo bajo y vivo contigo. Obviamente es notorio cuando una persona está siguiendo a Jesús, se nota en su casa, se nota en su vida, se nota con su familia. No nada más de la boca para afuera, ¿no? Solemos ir a una reunión y llegando a la casa es el infierno. Y entonces, seguramente lo que está pasando es una ausencia de la palabra de Dios y una total y absoluta desobediencia a Cristo, pero por supuesto, no hay nada de Dios ahí. Aquí está el comparativo, mis hermanos. Podemos decir, hablar, pero en la casa vemos si Dios vive o no. Si los que no me aman, no me obedecen. Sencillo. Tú puedes decir, yo amo a Dios. Bueno, que se note con tu obediencia. Pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. Entonces es interesante. Jesús está diciendo, hey, yo no vengo con ideas nuevas. En realidad vengo a decirles lo que mi Padre ha dicho toda la vida. ¿Cómo es que Él piensa? Entonces,
cerramos con esto. Dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Mis hermanos, esta es una promesa impresionante. Yo creo que de todo lo que Jesús prometió para nosotros en la tierra, después del perdón, obviamente, viene el Espíritu Santo. Todos los que nos hemos bautizado en Cristo, hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y así se nos enseña en la Biblia. Y este Espíritu Santo nos iba a ayudar, iba a caminar con nosotros y nos iba a estar tomando de la mano para enseñarnos todas las cosas que Jesús había enseñado y recordarnos todo lo que había enseñado. Si tú y yo vamos caminando en la calle y de repente se nos pone una tentación o algo, adivina quién dice, hey, aguas, hey, la escritura, hey, se llama Espíritu Santo. Y nos recuerda, pero nos lleva la mano, y es el que te dice, oye, ¿no vas a estudiar hoy tu Biblia? ¿No? Antes de que te pregunte cualquier otro hermano, oye, ¿leíste? El Espíritu Santo te dice, hey, ¿te vas sin leer? ¿Cómo te voy a recordar? ¿No? Hermano, esto es tan poderoso que el Espíritu Santo nos guíe hacia la verdad. Alguien te quiere engañar, el Espíritu Santo te va a decir, hey, eso no está en las Escrituras, por favor. ¿No? Pero necesitas alimentarte de la verdad porque el Espíritu Santo te la va a estar recordando y te va a estar llevando. Cuando tú abres tu Biblia y dices, oye, quiero conocer más de Dios, el Espíritu Santo dice, ¿estamos listos? Vamos. ¿Qué quieres conocer ahora de mí? Cuando tú no abres tu Biblia, el Espíritu Santo dice, híjole, te estás perdiendo bien feo. ¿Quién te va a enseñar? Ay, tengo un discipulador. El discipulador no es el Espíritu Santo, perdóname. Él está en su casa, durmiendo, quién sabe, haciendo otras cosas. Él está leyendo su Biblia, pero tú esperas que alguien más te ayude. Cuando tienes, ¿sabes esta palabra que dice, vendrá y los ayudará? Se llama, es el nombre que le dan a un pedagogo, es decir, un maestro, alguien que te enseña. El Espíritu Santo tiene la facultad, la especialidad y los toneladas de miles de siglos de doctorados enseñando a la gente la verdad. Se le enseñó a los profetas, se le enseñó a los apóstoles, obviamente lo hizo con Cristo. ¿Tú quieres a alguien mortal que te ayude a entender la verdad? Ahora, no quiero decir que no busques ayuda. Lo que quiero decir es que esta es tu mejor ayuda, el Espíritu Santo, para conocer la verdad y todas las cosas. Amén. Entonces, veamos ahora qué es la promesa de vida. Y aquí terminamos. La vida. Y de repente decimos, bueno, ¿qué es la vida? En realidad la vida es la vida. Lo que Jesús estaba diciendo es la vida eterna. Estoy hablando de mucha vida. Dice Jesús que Él venía para tener vida en abundancia, ¿no? Veamos. Dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, fíjense bien la diferencia. Ya hay un camino que es ancho, donde todo el mundo va, y si tú andas entre mucha gente, seguramente te van a robar. Cuando estamos en un lugar donde está todo el mundo, seguramente alguien te va a robar. Y dice, el ladrón viene a eso. Sabemos que el ladrón es Satanás. Sabemos que hay muchas tentaciones, sabemos que muchas personas somos llevados, jalados hacia esa parte. Va a matar, va a destruir, yo he venido para que tengan vida eterna. Y Jesús está diciendo, yo vengo para que tú no te caigas ahí, para que no te pierdas. Si tú me sigues a mí, no te vas a perder. Si vas caminando detrás de mí. Claro, si dices, yo sigo a Jesús, ¿y dónde está? Ah, ya va, está por allá, pero lo sigo. Bien lejos. Tienes que estar detrás de él. Y además, cargando una cruz. Entonces, tienes que ir cada día, cada día, cada día. No es como, de repente, no sé si te ha pasado que quieres comer como si fuera el último día de tu vida. Y pues, no es el último, ¿no? Pero comemos. No puedes decir, hoy leo 3 capítulos de la Biblia y todo el resto del mes, nada. O sea, tienes que ir caminando con Jesús ahí. Esa es la vida, mis hermanos. Vamos detrás de Jesús cada día. Y dice que Él viene para tenerla en abundancia.
¿A qué se refería? En el versículo 18, capítulo 14, hemos estado investigando todo el 14. Dice, no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes dentro de poco. La gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán porque aunque voy a morir, resucitaré. Y haré que ustedes también resuciten. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se dan cuenta que el Padre y yo somos uno y ustedes y yo también seremos uno. Hay algo que está aquí muy poderoso, pero muy fuerte, y es entender que todos vamos a morir, ¿no? Eso suena como a película de terror, ¿no? Todos moriremos. Pero ¿sabes qué? Lo increíble es que todos vamos a resucitar. Y los que morimos creyendo en Jesús, confiando en Jesús, los que nos hemos bautizado para la salvación, los que tenemos el Espíritu Santo, adivinen qué, vamos a resucitar para estar con Él el resto de la eternidad. Entonces, lo especial de todo esto es que nos vamos a llegar a unir a Jesús para siempre. Entonces, aquí tenemos que empezar a poner la vida en una balanza. ¿Qué es lo que realmente es valioso para nosotros? ¿Lo que está aquí en esta tierra o lo que nos espera en el cielo? Y empezar a darnos cuenta de lo que vale. Yo no estoy diciendo que te olvides de esta vida, no trabajes, no, no, pero lo que realmente vale. O sea, en esta vida estamos haciendo cosas que tenemos que hacer. Tenemos una misión, pero no es lo más importante. Lo que Jesús nos ha ofrecido es estar con Él el resto de la eternidad. Veamos cómo va a ser. Dice Apocalipsis 2:7. Si no alcanzas ahí, no te preocupes. Léelo aquí y luego lo anotas y lo ves. Pero está increíble. Dice, si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Esto es algo, mis hermanos, que tenemos que abrir los ojos y decir, es el Espíritu diciéndonos la verdad. Y esto es algo que se debe quedar en nuestros corazones. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré a comer el fruto del árbol que da vida. O sea, es algo que es una promesa impresionante, ¿no? Es la eternidad. Ese árbol de la vida, adivina dónde estaba, en el mismo paraíso en donde Adán lo dejó, al lado del que era el árbol del bien y del mal, se comió ese, en vez de comerse este, que era el árbol de la vida. Ese árbol crece hermoso en el jardín de Dios. Y Dios va a decir, ¿quieres vivir para siempre? Listo. Es para los que confían en mí. El hombre no lo va a encontrar, ha buscado en el universo y la fuente de la vida eterna. No lo va a encontrar, no está aquí. Es una promesa de Dios para quienes confían en Él. Dice, va a haber dificultades. Sí, pero lo increíble es lo que nos espera, mis hermanos. Va a haber dificultades hasta la muerte. O sea, no te preocupes. Va a haber dificultades hasta que mueras. Pero ¿sabes qué? Lo importante es no dejar de confiar en Dios. Tenemos una promesa increíble, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Jesús que nos guía, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Y mis hermanos, si nosotros nos enfocamos, si ponemos nuestra mente en Cristo, obviamente nuestras vidas van a ser completamente diferentes. Hermanos, amigos, muchísimas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Muchísimas gracias a Fabián, a Lucero por pensar en nosotros. Y mis hermanos, pues que a Dios sea toda la gloria y que sigamos peleando juntos en esta batalla. Amén. Gracias.